Qué gusto que esté con nosotros a través de Grupo Fórmula. Recuerde que también estamos en las redes sociales y como lo hemos estado haciendo desde hace algunas semanas, estamos platicando de temas de salud. Nos ha resultado, le ha gustado a la gente platicar de temas de salud. Está aquí con nosotros la doctora Azarel Ansúrez. Ella es infectóloga pediatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Ya la desmañanamos en fin de semana. Sí, ¿No importa? No nos va a odiar. Para eso estamos. Y también la doctora Gabriela Lisiaga. Ella es médico internista. Ellas coordinan el programa Médicos de la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Hace trabajos bien interesantes, muy intensos. El IMSS está cercano a la gente. Y queremos hablar con ellas porque el pasado viernes fue el Día Mundial contra la Hepatitis. Primero, yo creo que empezando, ¿con quién podemos hablar de las dos? ¿Qué es hepatitis? Sí. A ver ustedes, doctora Azarel Ansúrez. Sí. Bueno, la hepatitis pues es una inflamación del hígado. El hígado es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y hay hepatitis de diferentes tipos, hepatitis tóxicas, hepatitis infecciosas, hepatitis, por ejemplo, por medicamentos o las personas que son alcohólicas. Hay hepatitis autoinmunes también, que el mismo cuerpo, digamos que se producen ellas mismas. Y bueno, las infecciosas, que son las que más escucha la gente, pues son la A, la B, llegamos hasta la G, A, B, C. ¿A poco? D, Yo nomás E, pensé que F, llegábamos G. a la C. No, ya vamos en la G. Ay, Y hay otras de otros virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, hasta la varicela puede dar hepatitis. No me diga. Así es. Pero bueno, ya hablando específicamente de las infecciosas, la hepatitis A es la que a la mayoría de las personas nos da, generalmente de pequeños, A mí me dio. de niños De o de muy adolescentes, y seguramente fue benigna, porque la mayoría de las A son benignas y se autolimitan un pequeño grupito. Sí, A mí me daban pueden ser- muchos dulces. ¿Eso Bueno, es cierto? Pues no, son así como de los Vivimos engañados. mitos. Lo más importante son las medidas para Y prevenir estar en y reposo. luego, Y sí. lo que sí era un hecho, y se los hablo en primera persona, disculpen por utilizarlo, el aislamiento, el cuidar nuestros utensilios de comida, sábanas, todo eso, porque sí es muy infecciosa, ¿verdad? Sí, es de la transmisión Muy contagiosa, fecal perdón. oral muy contagiosa. Por eso es que en México hay mucha hepatitis A. Y bueno, el agua contaminada o alimentos contaminados, y entonces se puede transmitir muy fácilmente. ¿Qué cifras existen en México, doctora Gabriela Lisiaga, sobre hepatitis? ¿Qué cifras se manejan? ¿Cómo se atiende este tema? La semana pasada, por ejemplo, platicábamos de todo lo que está relacionado a la cultura de cuidar nuestros riñones, por ejemplo. Y hemos encontrado que nos hace falta mucho desinformación. ¿Qué nos puede platicar sobre esto? Bueno, México es uno de los países que tiene una alta prevalencia de enfermedad, sobre todo hepatitis, hablando de la hepatitis C, encontrándonos más o menos en el lugar 10 a nivel mundial. Y bueno, en lo que sería Latinoamérica seríamos el segundo lugar después de Brasil. Claro que esta es una prevalencia acumulada de los pacientes que se han reportado con enfermedad de hepatitis. Algunos han mejorado con algunos tratamientos, algunos continuaron hacia la cronicidad. Las enfermedades infecciosas de hepatitis que estaba comentando la doctora Azarel, bueno, sí es importante tener en cuenta que muchas se curan de manera espontánea, sobre todo la A, la E, y las que tienden a la cronicidad son básicamente la B y la C. De la hepatitis C, alrededor de un 20-25% de los pacientes se van a curar sin ningún tratamiento, y el restante porcentaje, entre 70 y 75, son los que pueden llegar a tener una enfermedad que se haga crónica y que dure durante muchísimo tiempo. Alrededor, estamos hablando de pacientes que tienen entre 20 y 25 años de la enfermedad sin que se hayan dado cuenta y que posteriormente van a presentar alguna complicación como sería la insuficiencia hepática con cirrosis o bien la presencia de alguna tumoración. ¿Qué significa cuando alguien escucha que tiene como diagnóstico hígado graso? ¿Esto significa que tiene hepatitis o es otra enfermedad que le corresponde al hígado o vienen de la mano? ¿Qué es esto? El hígado graso es la presencia de acumulación
de sustancias lipídicas de grasa a nivel del hígado, de la glándula hepática. Esto puede ser por diferentes razones. Básicamente nosotros lo dividimos en dos grandes grupos: la alcohólica, que es el depósito de grasa debido a que el paciente toma mucho alcohol, y la no alcohólica, en donde tenemos actualmente la mayor prevalencia a través de lo que sería la obesidad, en donde el paciente tiene elevación de triglicéridos, de ácidos grasos libres, y entonces se depositan a nivel del hígado. ¿Cómo cuidar nuestro hígado, doctora? Bueno, aquí es muy importante las medidas de prevención. En cuanto a las hepatitis B y C que comentaba la doctora Gaby, bueno, hay diferentes etiologías. Por ejemplo, el 60% son vía por personas que utilizan drogas, usuarios de drogas intravenosas, lo que son también, por ejemplo, las transfusiones son un 10%, pero previo a que la sangre era segura, digamos en los años 80, pero como bien dicen, si dura 20 o 30 años, puede ser que ahorita se estén detectando muchas de estas personas. Entonces, que tuvieron alguna transfusión sanguínea a finales de los 80s, principios de los 90s. O principios de los 80s también. Otro porcentaje importante pues son, por ejemplo, coinfecciones por la transmisión sexual, las personas que tienen diferentes actividades de riesgo. Y otro porcentaje que ya es muy pequeño sería, por ejemplo, una mamá, un bebé, ¿verdad? Una transmisión perinatal. Por eso hay que prevenir en este caso. Y ya dependiendo de esta etiología, pues puede ser, en este caso que se diagnostica la hepatitis B o la C, al principio puede pasar asintomática, tal vez nos dio una infección gastrointestinal. ¿Se puede confundir con algún problema del estómago o algo así? Al principio puede pasar y después ya dura muchos años que está ahí latente, hasta que ya avanza. Entonces puede ser que algunos pacientes presenten ya pérdida de peso, cansancio. ¿El hígado duele? Ictericia. No. ¿No duele? No. O sea, ¿no hay una señal así como que duela y que diga, ay, algo tengo? ¿No? En la hepatitis A puede haber dolor, pero en la C y en la B no. Más bien es una evolución crónica que les puede dar ya, por ejemplo, ictericia, o cuando ya hay insuficiencia hepática, entonces ya a veces produce distensión abdominal, líquido en el cuerpo, que es la ascitis en el abdomen. Decíamos, pueden poner amarillos algunos pacientes, que es la ictericia. Pueden estar muy cansados. Sin mucho ninguna cansancio, labor, nada, ¿no? Sin mucho cansancio. Y por ejemplo, ya en los exámenes es que vamos a determinar pues qué tipo de hepatitis es. Doctora Gabriela Lisiaga, ¿cómo se atiende la hepatitis? Me imagino que la ciencia cada vez conoce mejor, hay mejores medicamentos, hay maneras de atenderla. ¿Qué hace el IMSS para atenderla? ¿Y qué hace? ¿Es un problema de salud pública? ¿Se puede catalogar como tal? ¿O cómo lo ven desde el instituto? Lo importante de esta enfermedad, Jaime, es que es una enfermedad que habitualmente se hace el diagnóstico de manera a veces casual. Cuando uno va a donar sangre, cuando uno va a hacerse algún tipo de evaluación para poder, se detecta que tiene anticuerpos positivos para la hepatitis C. Esto hace que el médico le confirme al paciente y esto sea motivo de que sea evaluado finalmente. Pocas veces, como dice la doctora Sarel, el paciente se siente muy cansado o tiene alguna otra manifestación, porque la hepatitis C es una enfermedad que suele a veces relacionarse con otros órganos. Puede dar afección a nivel de los vasos, dar vasculitis, dar algunas otras enfermedades que puedan dar el síntoma, y nosotros buscamos dentro de la evaluación integral del paciente cuál otra causa puede ser la que pueda estar condicionando esta alteración, y a veces se relaciona con el virus de la hepatitis C. En ese momento se hace el diagnóstico y entonces se tienen que hacer otros estudios complementarios para evaluar qué tan avanzada está la enfermedad, si tiene o no daño hepático, si está o no compensado, y el grado de afectación que puede tener a otros órganos, o si tiene o no otra comorbilidad, porque bueno, a veces se relaciona con otro tipo de infecciones, como lo estaba comentando la doctora Sarel, en donde está trabajando ella, lo que sería la evaluación del paciente con VIH. ¿El hígado se puede trasplantar? ¿Y es sencillo ese tipo de operaciones, tipo lo que sucede, lo que hablamos la semana pasada del riñón? ¿Existe una cultura también para ello?
Sí se puede trasplantar, no es nada sencillo. Como tal ya es una cirugía bastante complicada, pero aparte tenemos un problema muy serio de cultura de donación en México, en donde pues no tenemos nosotros la costumbre de hacer esto de manera en vivo, y también como familiares a veces de pacientes no tenemos tampoco la cultura de dejar que tomen los órganos de nuestros familiares para una tipo donación. de sí. El hígado es un órgano, corríjanme si me equivoco, ¿se puede regenerar el hígado? Sí, Como pocos en nuestro cuerpo, ¿no? Sí se puede regenerar, pero esto depende de qué tanto daño ya encontremos, porque si una persona ya evoluciona a cirrosis, también luego el hígado se fibrosa, precisamente es lo que decía la doctora. Cuando estudian en qué etapa está el paciente de esta evolución de la hepatitis, puede ser de grado 1 a 4, digamos. Entonces, los pacientes que ya están en una fase 3 o fase 4, esto ya está más avanzado y ahí hay que ver si la cirrosis todavía tiene, digamos, esa capacidad del hígado. Estos medicamentos nuevos que hay ahora, sí se ha visto que esos pacientes que ya tenían un grado de fibrosis avanzada pueden, digamos, regenerar su hígado, ¿verdad? En los estudios que les hacen posteriormente. Pero también hay pacientes que llegan a evolucionar al cáncer, por ejemplo, el hepatocarcinoma. Entonces ahí es donde a tiempo pues hay que tratar. Oiga, doctora, y yo creo que la segunda pregunta que debería haber formulado es, ¿qué hace el hígado en nuestro cuerpo? ¿Para qué sirve el hígado? El hígado tiene funciones hacia adentro de nuestro organismo, endocrinas, y hacia también la digestión de algunos alimentos, que es la función exócrina. Dicen que es el laboratorio de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, por ahí prácticamente pasa todo lo que nosotros tenemos en nuestro organismo a través de la sanguínea, todo lo que comemos por vía de las portas, y entonces ahí se hace una distribución y un metabolismo de todas las cuestiones. Entonces, prácticamente la función es de síntesis, y lo que nosotros más sintetizamos en nuestro organismo pues son las bilis, ¿no? Que sirven para la digestión de grasas. ¿Y si no se van a enojar las mucho? Proteínas. ¿Eso también es un mito? ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Y factores de la coagulación, ¿no? Que eso es algo que nos permite mantener un sistema de capacidad de dejar de sangrar con otros sistemas. Oiga, doctora, ya por último, entonces, ¿cómo saber y cómo enterarnos cómo está nuestro hígado? ¿Cuál es la salud de nuestro hígado? ¿Cuáles serían los pasos esenciales? Lo que hace el IMSS es muy interesante, el Chécate, Mídete, Muévete, medicina preventiva, pero ¿cómo atenderla? ¿Cómo acercarnos a ella? El paciente debe de acudir a su clínica familiar. Ajá. Si tiene algún síntoma, pues ya lo comentará con el médico. Claro. Y si no, pues hay también campañas de detección ahorita de hepatitis C, o como decía la doctora, en los bancos de sangre también, si el paciente va a donar, se va a hacer el examen. Si el médico familiar encuentra unas sustancias que se llaman transaminasas elevadas, que son sustancias del hígado que nos salen en una prueba de sangre. Entonces, ¿una química sanguínea normal? No, un poco se más llaman elevada. pruebas de función hepática. Ah, ok. Sí. Entonces, esto también puede orientar. Ya si la prueba dirigida de hepatitis C sale positiva, entonces ya el médico tendrá que canalizar a otra unidad hospitalaria para que se hagan otros estudios más avanzados. Lo que decíamos, ver qué tipo de hepatitis C, cuántos virus hay en el cuerpo y qué grado de avance tiene esta fibrosis en el hígado. Y entonces, bueno, ya se dirigirá al paciente a un centro de referencia y ya es el proceso que se le va a dar para ver que entre al proceso de los nuevos medicamentos, que ahorita pues digo, ya es una curación, que eso es a lo que se está apostando. Ahorita tienen 95% de éxito en los tratamientos, son tratamientos y es curación. Y obviamente si la detección es oportuna. Sí, y a tiempo, bueno, como todo. Más bien aquí depende, decíamos, del grado de avance, porque puede ser que un paciente esté en una detección oportuna y no necesite el tratamiento, porque se puede autolimitar. O en un grado 1 o 2 no puede tener como mayor avance pronto. Es una evolución crónica de muchos años. Entonces aquí la prioridad serían los pacientes ya con un avance mayor, 3 o 4.
Perfecto. Pues doctora Azarel Ansúrez, infectóloga pediatra, doctora Gabriela Lisiaga, médico internista, gracias, son coordinadoras del programa Médicos de la Coordinación Técnica de Excelencia de las Clínicas del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Felicidades por todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias. Y no quisimos dejar pasar por alto que el pasado viernes fue el Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis. Muchas gracias, doctora, que estén muy bien y a cuidarnos, ¿no? Pues está también en nosotros. Sí, Comer sano, vida sedentaria, hacerlo a un lado, y cuidarnos. limitar el consumo de alcohol, evitar medicamentos que puedan... Automedicarse, que luego lo hacemos mucho, pero no entendemos. Pero bueno. Aún así, también yo creo que la apuesta es sobre la prevención, evitar hacer prácticas de riesgo, tatuajes, piercings, todas esas situaciones que pueden incrementar el riesgo del contacto en lugares que no estén bien esterilizados. Y bueno, ya una vez que se tenga el diagnóstico, pues sí tener en cuenta de que ya existe y que bueno, es una apuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social el poder tener con estos medicamentos que son directamente dirigidos hacia este virus y poder darles una atención adecuada a los enfermos para que puedan finalmente curarse. Pues, doctoras, muchas gracias. Las dejamos. Gracias por la invitación. Para que sigan disfrutando su fin de semana. Que estén muy bien. Vamos a ir a una pausa. No quisimos dejar pasar por alto todo este tema que es muy, pero muy serio. Pausa. Estamos de vuelta.